Andes. Agradecemos mucho su atención a la entrevista con la agencia de noticias Andes. Como usted había señalado, la situación externa, los impactos, el shock que ha generado la caída del precio del petróleo y también la apreciación del dólar, para Ecuador han sido dos factores determinantes para si se quiere, que ha frenado el crecimiento de la economía. ¿Usted podría darnos su criterio sobre cómo se ven hacia afuera y cómo ya de manera técnica se consideran las medidas tomadas internamente en el país? Por ejemplo, el tema de salvaguardias que se ha aplicado para poder proteger las exportaciones. ¿Cómo ven ustedes estas medidas y han sido efectivas para lograr mantener al menos un crecimiento en el nivel que ustedes lo han señalado? Bueno, claro, primero que nada queremos destacar que desde la percepción y la visión que uno mira a Ecuador, digamos, y cuando lo compara con el resto de los países, Ecuador es un país que ha mostrado en los últimos años un gran incremento de la inversión pública, que para nosotros eso nos parece muy, muy positivo. Incremento muy significativo del esfuerzo que ha hecho Ecuador en profundizar la inversión pública, y a nosotros eso nos parece muy significativo porque uno de los grandes desafíos que tiene América Latina, que en promedio la región muestra una caída de 7 trimestres de la inversión total, es cómo reactivar la inversión para poder retomar el crecimiento en el corto y en el mediano plazo. Entonces, desde esa perspectiva, quiero destacar la importancia y Ecuador ha sido uno de los países que más ha crecido la inversión pública en el contexto de la región, y eso nos parece muy, muy positivo. El tema de las salvaguardas también nos parece un instrumento positivo, dado que Ecuador tiene problemas de la balanza de pago, producto de la apreciación del dólar, producto de una caída del precio del petróleo, que es su principal producto exportador. Ha tratado de controlar, digamos, el saldo, la balanza comercial a través de estas salvaguardas que creemos que han funcionado, y es también parte de lo que explica que Ecuador termine el año con una tasa de crecimiento baja pero positiva. Entonces, ¿han sido medidas, si se quiere, correctas? Sí, para nuestro juicio han sido medidas en la dirección correcta. Justamente hoy en el informe de la CEPAL se señalaba que lo que usted indica, ¿no? La inversión ha disminuido en la región. Con todas estas circunstancias que están afectando no solo al Ecuador, sino a toda la región, también el país ha tenido una disminución de flujo de recursos por los ingresos petroleros. También ha debido limitar la inversión en este año. ¿Eso qué efectos puede traer a la economía para el siguiente año? Bueno, Ecuador también a nuestro juicio de manera positiva, digamos, ha ido ajustando su dinámica de gasto público a las condiciones de ingresos del sector público, donde los ingresos petroleros juegan un papel no menor en el contexto de la economía ecuatoriana. Y parte del ajuste que ha hecho ha sido la tasa de inversión. Pero la diferencia es que lo ha hecho de una tasa de inversión muy alta. Entonces, efectivamente, ha reducido el ritmo de la inversión pública, pero ya con un stock acumulado muy importante. Entonces, efectivamente, y la inversión juega dos papeles. Juega un papel en el corto plazo, porque es parte de la demanda agregada, y juega un papel muy importante en el crecimiento y en el potencial de crecimiento de mediano y largo plazo, porque le está dando al país capacidad de crecer y de aumentar productividad en el mediano y largo plazo. Entonces, claro, Ecuador, y para el presupuesto del 2016 hay un ajuste en la tasa de inversión, pero que es un ajuste sensato dado las restricciones que se están viendo por la caída de los precios, por el tema de la apreciación del dólar. Entonces, desde esa perspectiva, la ventaja que quizás tiene Ecuador con respecto a otras economías es que, como venía con una tasa de inversión pública muy alta, ajusta esa tasa, pero aún, digamos, hay un stock de inversión que se ha ido creciendo. Y ojalá que cuando vayan mejorando las condiciones de crecimiento, las condiciones de precio, pueda retomar de nuevo la tasa de inversión. Ese sería un gran desafío. Y aquí hay un tema también central que tiene que ver con el crecimiento de mediano y largo plazo, y creemos que Ecuador también ha ido avanzando en eso, que es diversificar la estructura productiva y diversificar la estructura exportadora. Una de las grandes lecciones que saca América Latina de este proceso es que el esfuerzo de los países, hay que preservar el esfuerzo por cambiar un poco sobre todo los países exportadores de commodities, lograr diversificar la estructura productiva y lograr diversificar la estructura exportadora, lo que nos va a permitir absorber este tipo de choques de precios de términos de intercambio de mejor manera en el futuro.
Entonces, otro gran desafío es cómo aumentar la inversión en las áreas en las áreas no petroleras, digamos, en el caso de Ecuador. Y en el caso de América Latina, la inversión en las áreas no commodities. ¿Cuáles serían esos sectores que pueden generar un mayor impacto para mejorar la situación económica? Los sectores en los que debería priorizarse la inversión. Bueno, América Latina, bueno, Ecuador acaba de hacer grandes inversiones en temas de hidroeléctricas que ahora van a empezar a rendir sus frutos. Entonces, yo creo que todo el tema energético es muy importante en la región, y la región tiene ventajas comparativas, y tenemos los acuerdos firmados en la COP21 de la semana pasada en París, que generan fuentes de financiamiento e incentivos para empezar a mirar inversión e innovación en energía renovable. Yo creo que ahí hay un área, y Ecuador ya había empezado con el tema de inversión en energía. Creemos que la inversión en infraestructura todavía es muy rentable en nuestra región, que es una región que tiene déficit en infraestructura importante. Y luego empezar a observar, digamos, países donde uno pueda tener ventajas comparativas de incrementar valor agregado en muchos sectores. Y también por ahí creemos que hay que orientarse. Casa adentro sí ha habido un cuestionamiento sobre las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano. Se ha señalado por parte de diversos sectores que hubo un exceso de inversión, y se cuestiona un poco la falta de previsión de ahorro. ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Cómo considera respecto de las inversiones que se han hecho? No, yo jamás diría que, digamos, no creo que haya habido un exceso de inversión, ni mucho menos. Creo que hubo un esfuerzo de inversión muy importante en un país que tenía brechas y necesidades de inversión muy fuertes. Por lo tanto, no comparto. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Ecuador en términos de inversión es muy importante, y es un buen ejemplo para muchos países de la región, y es un esfuerzo loable. Efectivamente, cuando uno enfrenta situaciones más complejas en el mundo, y todos los países lo están enfrentando, y hay restricciones de financiamiento, esos esfuerzos tienen que moderarse y tienen que adecuarse a las restricciones de financiamiento. Entonces yo diría que más bien uno tiene que evaluar, digamos, cuando Ecuador estaba haciendo los esfuerzos de inversión que estaba haciendo, que además son rentables y que generan rentabilidad en el mediano plazo, cuáles eran las situaciones financieras en que en ese momento estaban. Y lo que uno percibe es que el país hoy día está haciendo los ajustes en la dinámica de inversión, ajustándose a las nuevas condiciones financieras. Desde esa perspectiva, creo que es un comportamiento absolutamente lógico. Entonces, el concepto de exceso depende con qué variable uno lo mida. Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante por un país que tenía hartas brechas y necesidades de inversión, de ir cerrando esas brechas, que además son esfuerzos que cuando pagan en el crecimiento futuro, generan aumentos de productividad, o sea, son esfuerzos en la dirección correcta. Entonces yo primero quisiera decir que desde la perspectiva de CEPAL, todo esfuerzo de aumentar la inversión en la región es un esfuerzo en la dirección correcta. ¿Ya? Y porque la inversión tiene, la región, y en general todos los países tenemos fuertes déficits en temas de infraestructura o necesidades de inversión. Por lo tanto, todo esfuerzo por aumentar la inversión, a nuestro juicio, es un esfuerzo en la dirección correcta. Por supuesto, esos esfuerzos hay que medirlos de acuerdo a los momentos que se estaban viviendo. Y Ecuador en ese momento tenía la capacidad financiera para financiar esos esfuerzos, y nos parece bien que lo haya hecho. En un momento en que la capacidad financiera, producto de los choques de precios del petróleo o de otros temas que estábamos conversando, se vuelve más compleja, esos esfuerzos se han ido ajustando. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que todo esfuerzo por inversión, y nuestro mensaje a la región hoy es que en tiempos complejos hay que seguir cuidando la inversión. O sea, que los países que están obligados a consolidar sus cuentas fiscales, a reducir su dinámica fiscal y sus gastos fiscales, lo hagan no solo pensando en el nivel de gasto, sino en la composición del gasto. Y que en ese pensamiento de la composición del gasto protejan la inversión y los gastos sociales esenciales. ¿Por qué nos parece tan importante ese mensaje? Porque en general uno ve que en la historia la región tendía a privilegiar solamente la estabilidad, reduciendo el nivel de gasto. Pero lo que hemos aprendido es que el crecimiento requiere una estrategia de mediano a largo plazo. Entonces, que en el ciclo uno también tiene que cuidar
los factores que van a potenciar el crecimiento en el mediano o largo plazo, y el principal factor es la inversión, uno de los principales factores. Entonces, nuestra recomendación a la región es que aún en tiempos complejos de financiamiento, cuidemos la inversión. Es decir, la inversión se constituye como uno de los elementos dentro de todo el manejo integral que pueden ser apalancar un crecimiento económico de un país. Efectivamente, la inversión tiene dos funciones: afecta a la demanda agregada en el corto plazo y es el puente entre el corto y el mediano y largo plazo. Entonces, en nuestra visión, y una de las cosas que nos preocupa mucho es que en promedio para la región la inversión ha caído mucho. Lleva 7 trimestres cayendo la inversión total. Y lo que uno le pasa cuando cae la inversión es que está, de alguna manera, poniendo en riesgo el crecimiento futuro, porque está generando menos acumulación de capital que va a afectar la productividad para crecer en el futuro. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra recomendación a la región, en su conjunto, es que aún en los tiempos complejos hay que cuidar la inversión. Ahora, con todos estos efectos de que el impacto que ha sufrido la economía a nivel regional, países como Ecuador, por ejemplo, están apostando también a estas alianzas público-privadas para poder generar justamente esta inversión de la que estamos hablando. ¿Existe el ambiente adecuado? ¿Cuáles deberían ser los parámetros que puedan permitir al sector privado, al sector inversionista, tener la seguridad o la confianza de poder orientarse hacia estas alianzas? Bueno, lo que usted menciona es muy importante y nosotros también en el reporte lo levantamos. O sea, que en estos tiempos donde la consolidación fiscal y hay menos disponibilidad de ingresos fiscales, las alianzas públicos-privadas, y ojalá orientadas a la economía verde, a generar inversiones en la matriz productiva, en la matriz energética, con una orientación verde en el sentido de ayudar, digamos, a reducir las emisiones y toda la innovación que se requiere, digamos, en la matriz energética y matriz productiva. Las mezclas públicas-privadas, las asociaciones, las alianzas públicas-privadas son un buen factor para tratar de, a través del sector privado, la involucración del sector privado, generar mayores fuentes de financiamiento. Y eso nos parece que es una estrategia que también le hemos propuesto para la región, que es una forma de decir, bueno, aunque haya menos recursos fiscales para defender la inversión pública, tratemos de potenciarla por las alianzas públicas-privadas y que además estas generen un incentivo a la inversión privada en otras áreas, que es muy importante también. Por ejemplo, ¿qué se necesita en eso? Bueno, se necesita, el sector privado normalmente requiere reglas del juego, digamos, que más conocidas y que estén sobre la mesa, que eso en todos los países está. También se requiere buscar proyectos cuya rentabilidad amerite, digamos, el esfuerzo de inversión. Hay varias medidas que viene aplicando, que se están adoptando para poder mejorar los ingresos internos y demás. Sin embargo, a propósito, ya la víspera ayer, la Reserva Federal resolvió incrementar las tasas de interés. Esto, tomando en cuenta que Ecuador es un país dolarizado, ¿qué impacto puede tener? ¿Se puede avisorar algún riesgo específico para el país en cuanto a la apreciación también de la moneda? Bueno, nosotros con respecto al alza del FED, en el informe lo planteamos. En primera medida, esta es una alza ya muy anunciada. Entonces no creemos que va a generar las turbulencias financieras que se crearon en el 2013, cuando fue la primera vez que el FED bajó sus estímulos, digamos, monetarios. Entonces creemos que esta es una alza y el mismo FED lo ha planteado que es una alza muy gradual. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, entonces, pensamos que los efectos sobre América Latina y el Caribe van a ser moderados. Y muchos de ellos ya estaban incorporados. ¿A qué me refiero? O sea, ya hace tiempo que viene una tendencia a la apreciación del dólar. Por supuesto, esto puede reforzar un poco en el margen esa tendencia, pero no va a generar un cambio significativo. Ya esa tendencia del mercado ya había internalizado de posible alza de tasas de interés, y por lo tanto, las tendencias que uno ya estaba observando creemos que se van a mantener en la trayectoria que ya venían dándose. Y eso implica, sí, una tendencia que el dólar va a seguir apreciándose probablemente durante el próximo año. ¿Cuál es un poco la salida que tiene Ecuador con una economía dolarizada ante la apreciación de la moneda, considerando que los países vecinos
por el contrario están aplicando devaluaciones. Nosotros ya no podemos aplicar unas salvaguardias que ya tienen que suspenderse a partir del próximo año. ¿Qué otras medidas le quedan al Ecuador? Bueno, yo entiendo que el gobierno está haciendo un ajuste fiscal para el próximo año, digamos, como comentábamos, está reduciendo el ritmo de inversión pública. Yo creo que Ecuador tiene que hacer muchos esfuerzos por diversificar su matriz productiva, tiene que hacer muchos esfuerzos por aumentar la productividad. Si uno logra aumentar la productividad, compensa, digamos, las variaciones del tipo de cambio. Entonces hay grandes desafíos en términos de continuar potenciando la productividad del país, la productividad. Y la productividad, la inversión ayuda a la productividad, la innovación ayuda a la productividad, o sea, la productividad requiere grandes políticas de potenciarla. Yo creo que ahí hay un gran desafío para Ecuador y para toda la región. La ampliación de mercados también sería fundamental. Estamos procurando un acuerdo también con la Unión Europea, ya se hizo una primera aprobación, estamos a la espera de que Perú se pronuncie. Colombia también ya mostró su respaldo. ¿Esto también puede ayudar a mejorar la situación del país? Por supuesto. Todas las medidas que abran la oportunidad de exportar, digamos, de aumentar las exportaciones, va en apoyo de la situación del país, efectivamente. Sea afuera, sea con la región. Uno de los grandes desafíos que nosotros también planteamos es cómo aumentar el comercio intrarregional. Doctor Tiberman, en cuanto ya estuvimos chequeando también el informe que ustedes presentaron hoy, en cuanto al riesgo país, vemos que Ecuador está en un nivel bastante elevado. Una reciente muestra espera el país que el pago de los bonos pueda generar una caída de ese riesgo país para mejor condición del Ecuador y poder atraer esta inversión de la que estábamos hablando. El haber pagado los bonos puede llevarnos a eso, a que el riesgo país mejore de alguna manera. Claro, de todas maneras, o sea, haber pagado los bonos y haber servido esa deuda ayuda al riesgo país, por supuesto, y debería implicar en una mejora en el riesgo país y por lo tanto en un abaratamiento del costo de futuro financiamiento. Esta medida, eso es correcto. ¿Se podría esperar que se abran las posibilidades de financiamiento también para el país entonces? Efectivamente. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho su atención. No sé si de pronto nos queda algún mensaje específico sobre el país, la situación en la que estamos manejándonos, la proyección para el próximo año de crecimiento también, que no es muy alentadora, porque ustedes inicialmente habían proyectado un 0,8% y en este informe ya baja al 0,3%. Efectivamente, nosotros en este informe, a la proyección de octubre, hemos bajado muchos países, no solo Ecuador, digamos, sí, muchos países se han ido bajando, producto de las situaciones más complejas que está viviendo la región en su inserción internacional. Como decíamos, lamentablemente se espera que el crecimiento mundial siga bajo, que el comercio mundial siga creciendo poco, mayor incertidumbre en las tasas de crecimiento de China, eso afecta negativamente a la región y uno no espera una recuperación del precio de los commodities, ya sea petróleo, minerales, hierro u otros. Entonces, en ese contexto de escenario internacional más complejo, un alza en la tasa del FED, como decíamos, si bien ya estaba internalizada por los mercados, puede generar un alza en los costos financieros internacionales para todo el mundo, digamos, y cambio en la liquidez internacional para todo el mundo. En ese contexto es que nuestras proyecciones se han ajustado a la baja para la región en su conjunto y para muchos países. Ecuador creemos que es un país que está siendo golpeado, igual que otros países de la región, con estos mismos elementos de una caída en los términos de intercambio, más el tema de la apreciación cambiaria, en el caso real, digamos, en el caso de Ecuador, siendo una economía dolarizada. Pero por otro lado, vemos que Ecuador durante muchos años construyó un stock de inversión pública, fortaleció una institucionalidad pública, fortaleció, digamos, la lógica del manejo fiscal en muchas instancias, que le permiten enfrentar estas vaivenes de la economía mundial y los choques que está recibiendo la región en un pie bastante sólido.
Y el gran desafío que tiene Ecuador, al igual que el resto de la región, es tratar de defender los logros en términos de la tasa de inversión lograda, sabiendo que hay que ajustar, pero defender la inversión como el mecanismo futuro de aumentar la productividad y empezar a ver la diversificación de la estructura productiva y de la estructura exportadora. Perfecto, doctor Tiberman. Una consulta adicional, si me permite. También se anunció hoy, la doctora Bárcena señalaba que están analizando los parámetros para la calificación de riesgo país. ¿Cuáles son los parámetros que se podrían estar considerando? ¿Cómo se está haciendo este estudio? Bueno, en el fondo lo que hemos venido, la CEPAL ya lo ha venido planteando hace muchos años, digamos, desde muchos años, que las evaluaciones de riesgo que se hacen de los países deberían hacerse, a nuestro juicio, quizás de manera más transparente también, en términos del stock y del tipo de variables que se toman, ¿ya? Normalmente hay una serie de temas de variables macro y otras variables que nosotros quisiéramos que se discutieran más ampliamente y que los países tuvieran más capacidad, digamos, para poner también parte de las variables y cómo evaluar esas variables. El tema de los equilibrios fiscales, el tema de los equilibrios monetarios, el tema de los equilibrios externos, son una serie de variables que se van midiendo cuando se configura este índice de riesgo país que usan las clasificadoras, que nosotros siempre hemos pensado que habría que hacerlo más transparente y que hubiera mayor interacción entre estas clasificadoras de riesgo y los organismos internacionales, los bancos multilaterales y los países. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando todo el problema de cómo evalúa uno la banca pública, una banca de desarrollo, a diferencia de las bancas comerciales, donde las bancas de desarrollo tienen que tomar más riesgo que las bancas comerciales porque tienen que incentivar el desarrollo. Entonces, por ejemplo, ahí hemos estado trabajando para ver cuáles son los criterios para evaluar, digamos, el nivel, la clasificación de riesgo de un banco que se dedica a financiar proyectos más riesgosos, que son los vinculados al desarrollo, con un banco comercial tradicional. En esa dirección es que apuntaba la secretaria ejecutiva Bárcena. Perfecto. Muchas gracias, doctor Tiberman. Le agradecemos mucho la atención a estas inquietudes que tenemos desde el Ecuador sobre cuál es la posición o la visión que ustedes tienen en torno a la economía del país. Le agradecemos muchísimo su atención. No, encantado.